Buenos días. Gracias por acompañarnos hoy, martes 13 de marzo, en este nuevo desayuno de trabajo de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. Esta vez tenemos la grata compañía del profesor Jesús Cruz, quien se encuentra esta semana en Lima y que gratamente ha aceptado nuestra solicitud para compartir este desayuno con los asociados y que estamos grabando para que luego cualquier persona pueda verlo en nuestra página web. Aprovecho también, el profesor Jesús Cruz creo que ya no requiere mayor presentación por la calidad y la trayectoria que tiene. Para nosotros es muy halagador que pueda estar hoy aquí y le daré el uso de la palabra para que pueda compartirnos sus ideas sobre lo que está pasando con el derecho del trabajo. Y antes de ello, simplemente hacer una propaganda al tercer Congreso Internacional que se va a realizar en Cajamarca entre el 25 y el 27 de abril. Todos los datos están en la página web. Invitamos a todas las personas a que puedan participar en este congreso, donde nuevamente el profesor Jesús Cruz nos va a acompañar, o sea que doble privilegio. Sin más, le doy el micrófono al profesor Cruz, agradeciendo a los asociados que han tenido la amabilidad de acompañarnos en esta semana. Buenos días, muchísimas gracias, Daniel, por tu no solo presentación, sino invitación a participar en estos desayunos, de los que soy conocedor de la tradición que tienen dentro de la sociedad peruana. Incluso es, si no recuerdo mal, la segunda ocasión en la que me invitáis a que participe en un desayuno de estas características y siempre pues acaba teniendo una utilidad de doble dirección. Acaba uno aprendiendo tanto como lo que va a exponer. Yo había pensado tratar un tema que me provoca una cierta inseguridad abordándolo delante de ustedes, porque es un tema que está dando lugar a un debate muy intenso en casi todos los países europeos en torno al futuro del derecho del trabajo, hasta el punto de que el debate que ha abierto la Organización Internacional del Trabajo sobre el futuro del trabajo en el marco del primer centenario que se celebra el año que viene, en Europa ha tenido y sigue teniendo como punto de referencia principal este asunto que es el del impacto de las transformaciones tecnológicas sobre primero el trabajo y posteriormente de lo que nosotros intentamos especializándonos, que es la intervención jurídica en el mundo del trabajo. Hay toda una ebullición en Europa sobre este asunto, pero que provoca también al mismo tiempo una cierta inseguridad porque desconozco cuál es la realidad del Perú y hasta qué punto esto está también aflorando aquí y si está provocando un efecto más o menos importante en la actividad económica y en el mercado de trabajo. En España y en general en Europa indiscutiblemente se está produciendo una transformación muy notable del empleo a resultas de los cambios tecnológicos, especialmente del impacto que supone todos los procesos de digitalización de la economía, pero también de la robotización, de la inteligencia artificial, de la creación 3D y muchos otros elementos de carácter biomédico que van teniendo impacto sobre esta materia. ¿Cuál es la posibilidad de resultado final? Aquí el diagnóstico no es nada fácil, ni siquiera por parte
de los especialistas en el terreno económico, porque hay posiciones muy dispares. Se es consciente de que estos procesos van a provocar la desaparición de muchas profesiones. Pero ¿de cuántas? Y a su vez, la desaparición de las profesiones va a suponer mucha destrucción de empleo o no. Esto ya es más incierto, porque hay desde quienes dicen que pueden desaparecer del orden del 47% de las profesiones o de los oficios actualmente conocidos en la economía europea, a quien dice, mire usted, esto es una exageración, no son tantos, pueden ser del orden del 13, del 15%. En los mismos términos, buenos días, en los mismos términos en clave de destrucción de empleo. Algunos auguran una destrucción de empleo muy fuerte, porque pueden existir cierto tipo de trabajos que desaparezcan por completo. Más aún, puede producirse que la destrucción no haya sido como en revoluciones tecnológicas precedentes, en la que lo que iba desapareciendo era el trabajo que requería esfuerzo físico o que tenía escasa cualificación profesional. Pero parece que no solamente esto, es decir, cierto, en una primera fase pueden destruirse los empleos de carácter más rutinarios, más repetitivos, que requieren, digamos, menos intervención de la inteligencia humana, pero la inteligencia artificial puede que empiece también a destruir cierto tipo de actividades técnicas profesionales. Por poner un ejemplo, se está perfeccionando enormemente los sistemas de traducción simultánea de un idioma a otro por vía de herramientas informáticas con un nivel, digamos, de detalle tal que puede que desaparezcan unas profesiones que hoy en día requieren de unas habilidades que diríamos, esto es imposible, el matiz, el detalle que tiene una traducción. A lo mejor en literatura pues será imposible que esto se produzca, pero en multitud de encuentros de profesionales de negocios pudieran desaparecer esto. Y en el transporte, bueno, pues la revolución puede ser también mayúscula si empieza a aparecer todo este mecanismo del coche inteligente. Ya hay algunas situaciones que quedan en parte frenadas, bien porque hay formas culturales de actuación o intervención incluso del poder político que lo frenan, pero que serían perfectamente posibles. Entonces, sería perfectamente posible que todos los sistemas de metro, de suburbano de las grandes ciudades dejaran de tener el conductor y todo estuviera plenamente automatizado. Hay alguna experiencia ya conocida en la propia España, no sé si ustedes han cogido el tren que va de la terminal satélite en Barajas, que les lleva a la recepción de equipajes, que tiene que recorrer del orden de 10 kilómetros y está constantemente pues moviendo un volumen de población muy grande, porque a esa terminal solamente se accede a través de ese tren. Bueno, pues el tren no tiene ningún empleado que físicamente lo manipule, está todo plenamente automatizado. Esto se podría extender a muchos otros ámbitos del transporte e ir desapareciendo. ¿Cuál es el contrapunto? El contrapunto es que otros dicen,
tenga usted en cuenta que sin embargo todas las experiencias históricas en las que ha habido una transformación tecnológica han venido acompañadas, todas las destrucciones de empleo, de creación simultánea de nuevo empleo, y que al final lo uno compensa lo otro. En estos momentos, ¿qué nos dice la OIT? En el enclave mundial general se está creando en todo las economías en su conjunto del orden de 30 millones de empleo al año. Se sigue en un proceso de creación de empleo en términos generales. La globalización está favoreciendo un desarrollo económico más potente que puede ser el contrapeso hacia estos fenómenos de destrucción de empleo. Pero otros también dicen que estamos en un territorio todavía embrionario y que todas estas tecnologías conectadas con la inteligencia artificial y la digitalización no están desarrolladas con toda la potencialidad que es posible y podemos encontrarnos con sorpresas. Algún estudio referido a España considera que de aquí a 10 años, más exactamente de aquí al año 2030, todos estos procesos pudieran derivar en una destrucción de empleo de un 30% del total del mercado de trabajo español en estos momentos. Entonces esto justifica ya de por sí que sea un asunto de preocupación. En el terreno de lo económico, de lo económico laboral, mejor dicho, ¿qué nos encontramos? Con un proceso que se caracteriza primero por su celeridad, segundo por su universalidad. Es decir, las revoluciones tecnológicas precedentes se concentraban en sectores productivos muy precisos. Cuando aparece la máquina de vapor, es el telar textil, la actividad siderometalúrgica, pero no afecta a muchos otros sectores. Cuando se produce la revolución eléctrica, pues también será al sector industrial, pero mucho menos en el sector del transporte y del servicio. Pero esta está afectando a todo. Entonces hay una cierta también pérdida de visión por la denominación que se da a este fenómeno, que en Europa se ha acuñado el término uberización de la economía, tomando como emblemático a la empresa Uber de transporte de personas en el núcleo urbano. Pero este no es el prototipo. El prototipo es el de que cuántos de los actuales trabajadores en las economías desarrolladas están trabajando con una computadora, conectados a Internet, manejando correo electrónico. Pues esto, hoy en día, en sociedades en las que predomina el empleo en el sector servicios, viene a ser el 80, el 90% de la población. Incluso en sectores muy tradicionales, como pueden ser la agricultura, también penetra a través de lo que se denomina el Internet de las cosas, es decir, el trabajador agrícola desde su casa particular pueda poner en marcha determinados mecanismos de la propia producción agrícola sin tener que desplazarse al sitio, y está utilizando este tipo de plataforma. Entrando más en el ámbito laboral, ¿qué se aprecia? Pues lo primero que se aprecia es que la destrucción de empleo no solamente se produce por efecto de que la máquina sustituya el trabajo humano, sino que hay determinados humanos que sustituyen al trabajo sin ser trabajadores.
¿De qué modo? Por una doble vía. Una, el contacto consumidor frente a consumidor, es decir, lo que los anglosajones llaman C2C, en el que no hay, en principio, actividad productiva, sino que el consumidor tiene la característica general, pero el que nosotros llamaríamos productor o trabajador no lo es porque es otro particular. Eso sí, que es lo que esto ha existido siempre, por mucho que se hayan desarrollado las economías, ha habido economía de trueque, pero aquí lo tenemos digitalizado. Es la plataforma informática la que interviene. No sé si lo conocen ustedes, una empresa que en España ha tenido mucho éxito, que se llama BlaBlaCar. ¿Han oído ustedes? BlaBla por aquello que se habla, car por el coche. Pues el BlaBlaCar es un sistema de una persona que quiere ir mañana de Sevilla a Barcelona. Entra en la plataforma informática y hay otro particular que por motivos particulares va también de Sevilla a Barcelona. Entran en contacto, se determina un precio que viene a ser el coste del combustible y entonces esa persona deja de utilizar tren, avión, transporte de autobús, sino que van dos particulares en esto. Por darles a ustedes una cifra, esta empresa mueve en España 23 millones de personas. Muy utilizada por la juventud, pero no solamente por la juventud, sino por ya gente de edad, de cierta edad. Claro, si esto se universaliza, aquí no hay trabajador de por medio. No es el trueque clásico, porque hay intercambio monetario, es decir, no es un servicio por otro servicio, sino un servicio de transporte a cambio de un dinero. Incluso, digamos, la plataforma informática es la que recibe el cobro, recibe el dinero y después se lo abona al propietario del carro una vez que ha prestado el servicio y una vez que quien ha sido transportado le da el ok de que el servicio ha sido correctamente ejecutado. Pero no hay trabajadores. Antes pues habría el conductor del autobús, el conductor del tren, el piloto aéreo. Desaparecen. Puede desaparecer bastante empleo a través de estos mecanismos. Hay otra empresa que también está teniendo un volumen de negocio muy importante que se llama Wallapop. No sé si ustedes han oído esto. Esto también es un negocio más antiguo del mundo, que es un negocio de venta de productos de segunda mano. Un consumidor que tiene pues una cámara como esta, ya no la utiliza pero está en buen estado, a través de la plataforma informática la pone en venta. Y como eso, en Wallapop puede ustedes encontrar todo, absolutamente todo lo que se encuentra. Les cuento a ustedes la anécdota personal. Yo hace unos meses tuve un incidente ocular y tuve un desprendimiento de retina. Entonces me intervinieron y me dijo, el médico dice, hay una silla muy especial, porque esa intervención, una de las cosas que requiere es que uno esté las 24 horas del día mirando al suelo, para que pueda sellar bien la retina. Dice, hay una silla especial que consiste en esto, que yo te la recomiendo, y se cuesta una barbaridad si la compras en cualquier negocio. Dice, pero entra en Wallapop, que seguro que la encuentras y a un precio magnífico. Allí estaba, mi hija me hizo la operación, bla, 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 la encontró,
precio magnífico, en estado magnífico, lo único que tienes es que desplazarte a la vivienda particular de la persona que te la vende. ¿Qué ocurre? Que si esto se extiende, pues muchos negocios que hoy en día hacen venta de estas características desaparecerían. Y si esos negocios tienen trabajadores, pues también irían a desaparecer. Hay otro negocio que ya es, claro, todo esto también he dicho, por medio está la plataforma informática. El encuentro sería imposible, es decir, ¿cuántas sillas de estas puede haber en el territorio donde yo me puedo mover? Porque claro, no es cuestión de que yo me vaya a París a traerme la silla, me cuesta más que tiene que ser un elemento de proximidad. Pudiera haber en mi proximidad 2 o 3 sillas como esta, pero se localiza a través de Wallapop. Entonces, la operación de negocio que hace esta plataforma informática es enorme también. Otra que está teniendo un éxito enorme se llama Airbnb, que ya esto está más en un terreno económico, más de actividad profesionalizada. ¿Qué consiste? Particulares que arriendan un apartamento pequeño que tienen para un turista que viene a la ciudad 2, 3 o 4 días. Y entonces el titular del apartamento es un particular. ¿Cómo accede? Pues lo mismo, a través de esta plataforma informática que tiene una información extensísima con fotos de los correspondientes sitios. Y todos acabamos sabiendo que el servicio que presta a veces es de tan buena calidad como un hotel y un precio mucho más bajo. Entonces esto se está extendiendo y yo también lo he utilizado, está extendido por toda Europa, en alguna ocasión en la que he ido a Italia lo he utilizado. Entonces el servicio es perfecto, incluso digamos con una capacidad de cancelación si tienes un imprevisto, que te la aceptan y no tienes que abonar nada. De nuevo, esa plataforma se está extendiendo enormemente y operaciones de negocio inmensas en ciertas ciudades que son enormemente turísticas en España. Claro, los hoteles se vienen abajo. ¿Qué ocurre? Que muchos hoteles están comprando apartamentos y están haciendo negocio a través de Airbnb, pero el empleo que destruyen es notable. Ya no hay el portero del hotel al que uno tiene que abonarle el salario, ya no hay la cafetería que te da el desayuno porque el apartamento tiene la cocina correspondiente. Ese es el precio más bajo porque, claro, eliminas empleo. Segundo, el elemento de destrucción de empleo por vía del consumidor. Cierto tipo de empresas que entregan al consumidor el producto no totalmente terminado, sino en un cierto momento de semi-elaboración. ¿Quién termina de elaborar el producto? El consumidor. ¿Cuál es el prototipo que sobre todo ha tenido una expansión enorme en Europa? La empresa de muebles IKEA. La empresa de muebles IKEA te da el mueble empaquetado. Tú lo coges del almacén, no tiene una persona que te lo entregue, tú lo coges del almacén, lo transportas desde la tienda a tu domicilio, tú montas el mueble. Y todo esto en el pasado estaba realizado por trabajadores. Quizás esto es algo previo a la digitalización, pero empieza a hacerlo también. El sistema financiero en España
se está digitalizando a unas velocidades enormes, de modo que empiezan a existir determinadas operaciones con las entidades financieras en las que el cliente no tiene empleado, lo hace él todo. Vas a la oficina y lo primero que te dice el empleado de la entidad financiera: pero ¿para qué viene usted aquí? Si esto lo puede hacer usted desde su casa accediendo a la página web de la entidad financiera. Tiene usted incluso más ventaja. Es decir, el propio empleado se está destruyendo su empleo porque las indicaciones que le da la dirección de la empresa es: tienes que derivar el cliente a que haga uso de y entonces tú haces esas operaciones todas, hoy en día casi prácticamente todas, claro, incluso la de extraer dinero, porque te dicen que no, que salvo que sea de tal tipo, vas a la máquina a extraer el dinero, con lo cual podemos llegar a encontrarnos oficinas bancarias virtuales que también producen, porque el consumidor hace parte del trabajo. Están también empezando a extenderse las gasolineras sin empleados, incluso con fuerte presión en esta materia por parte de la Unión Europea. En ciertos territorios de España, con una u otra fundamentación, se están intentando prohibir las gasolineras sin empleados. Y sin embargo la Unión Europea dice que esto va contra las reglas de la competencia mercantil. Usted no puede prohibir que existan, usted tiene que permitir que existan. ¿Qué ocurre? Toda la operación la hace el propio empleado. Todos estos fenómenos no podemos decir que sean algo exclusivo de hoy en día, pero pueden tener una intensidad enorme. Por ejemplo, otra empresa que está teniendo mucho éxito en Madrid es una que se llama Car2Go, que consiste en que tienes diseminados por toda Madrid, Sevilla, que es donde yo vivo, somos más modestos, en vez de coche lo que tenemos son ciclomotores, pero la operación es exactamente la misma. Tú tienes una aplicación informática en el celular donde estás registrado, tienes que dar en el registro tu tarjeta de crédito y a través de esa aplicación informática te indica dónde hay un coche disponible, un carro disponible. Tú te acercas al sitio donde está el coche, antes has hecho la contratación por vía esta, y el coche se abre automáticamente con tu teléfono. Entras haces el trayecto que quieras a lo largo de la ciudad, sueltas el coche donde te venga mejor, sales del coche, el coche se cierra automáticamente, tu cuenta corriente ha desaparecido una cantidad naturalmente de dinero, porque si no, no hay negocio. Si esto se extiende, en determinadas ciudades pudieran desaparecer los taxistas, ¿no? Porque el consumidor sustituye al taxista. Si tú tienes un cierto dominio de la ciudad, lo conoces, incluso, digamos, en algunos municipios está esto favorecido. Hay zonas de aparcamiento que se llaman de coche compartido, y entonces estos coches tienen preferencia con lo cual no tienes ni siquiera la preocupación, no sé dónde dejar el carro, no lo tienes. Entonces hay todo un proceso de este tipo en el que el consumidor está sustituyendo trabajo. En todo caso, sigue estando esto dentro del ámbito de la actividad económica y propiciado por las plataformas digitales.
Desde el punto de vista jurídico, primer debate, ¿y estas plataformas digitales qué caracterización jurídica tienen? ¿Desarrollan una actividad empresarial de prestación de servicios o son simples intermediarios? Ellos dicen, nosotros somos simples intermediarios. Ponemos en contacto al consumidor con otra persona. Esa otra persona puede ser a veces un profesional, que es el caso típico de Uber, de la empresa de transporte. Uber, comparado con BlaBlaCar, se diferencia en que el conductor es un trabajador, BlaBlaCar es un particular, Uber es un profesional. Pero Uber te dice, yo lo único que hago es pongo en contacto a uno con otro, soy un puro intermediario. Si quieren ustedes, utilizando la terminología laboral, diría, soy una agencia de empleo, pero no más. Pero incluso ellos niegan ser agencia de empleo. Claro, el grado de protesta por parte de los profesionales del taxi ordinario es elevadísimo, ¿no? Esto ha provocado que el asunto haya sido elevado por parte de un juzgado mercantil de Barcelona al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y el Tribunal de Justicia ya ha hecho un importante primer pronunciamiento en el sentido de decir que Uber no es un intermediario, sino que es una empresa de transporte. Le presta al consumidor, de modo que ya todavía no estamos en el terreno laboral, pero sí en el mercantil, de modo que si el consumidor plantea una reclamación por defecto del servicio, se la puede plantear tanto al profesional que le ha hecho el servicio de transporte como a Uber, que también le ha hecho el servicio de transporte. El consumidor le abona el servicio a Uber. Uber hace un proceso de selección importante, determina la calidad del servicio que se tiene que tener. ¿Sí? Lo hace milimétrico, es decir, hasta el detalle de decirle, usted tiene que tener un coche de estas características, un carro que no puede superar tal edad, tiene que ir no uniformado, pero sí vestido de esta forma. Usted tiene que salir del asiento del conductor para abrir la puerta al cliente, e incluso, si llueve, usted tiene que tener un paraguas para proteger al cliente. Y si no tiene el paraguas, usted que sepa que no reúne las condiciones de calidad. O acaba diciendo Uber, acaba diciendo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Usted es el prestador del servicio y entonces usted se tiene que someter a todas las regulaciones que hay sobre el transporte de viajeros, y no es un puro intermediario. Esto tiene importancia incluso también desde la perspectiva laboral, porque si es un intermediario nunca puede ser empleador. Si es empresario, pudiera ser un empleador que a sus profesionales los tiene contratados laboralmente, o pudiera ser que son trabajadores autónomos. En esa segunda fase también Uber viene a decir, no, acepto que yo soy un prestador de servicios de transporte, pero lo hago intermediado por autónomos. Ellos son los titulares de los carros, ellos asumen el coste del mantenimiento y del combustible, ellos la reparación del carro lo hacen ellos, ellos libremente deciden si contratan o no aceptan un determinado encargo. Luego, tienen la libertad propia del profesional libre. La discusión en España no está hoy en día resuelta. En la práctica,
este tipo de empresa, porque estoy utilizando el nombre de Uber porque es la más conocida, pero hay muchas otras. En España está extendida mucha otra que se llama Cabify, aquí también. Y entonces todos son autónomos. Son autónomos que no están en la economía informal, también conviene aclararlo, porque están suficientemente controlados. Una de las virtudes que tiene toda esta digitalización de la economía es que hay una capacidad mucho más elevada de control del poder público respecto de las operaciones de negocio que realizan este tipo de empresas, o cuál es el volumen de negocio, cuáles son las transacciones. Por lo tanto, salvo que haya vías de elusión, el pago de impuestos es controlable, el pago de las concesiones a la seguridad social también lo es. La duda que pervive es si estos son o no son asalariados, y aquí entonces provoca que vuelva a aparecer entre nosotros mucho la discusión tan eterna de cómo se determina la frontera entre un autónomo y una persona que está contratada laboralmente, y si las categorías clásicas de la subordinación son o no son un referente para esta materia. ¿Qué es lo que algunos vienen pronosticando? Vienen pronosticando que toda la economía digital, el empleo que va a crear, y va a crear mucho, va a ser de profesionales autónomos, y que el derecho del trabajo está llamado a no penetrar en el ámbito de la economía digital. Y si hay un desplazamiento del empleo de los sectores más tradicionales hacia la economía digital, esto pudiera provocar una reducción bastante notable de los asalariados, mientras que creciera mucho el trabajo autónomo, al margen de que no llegue a ser economía sumergida, trabajo negro ni economía informal, pero sí trabajo autónomo en la medida en que el riesgo de la actividad económica lo asume en gran medida, o en el porcentaje más elevado, el profesional que realiza el trabajo, y no el que es titular de la actividad empresarial, que sería la plataforma informática. A día de hoy, los datos estadísticos, por lo menos que conocemos respecto de España, pero que parece que esto está también bastante presente en el resto de Europa, es que no cae el empleo asalariado, que se mantiene. Datos en España. En España teníamos una llamada tasa de asalarización, es decir, el porcentaje de trabajadores con contrato de trabajo o servidores públicos respecto del total del mercado de trabajo ocupado, del 82% hace 10 años. Hoy tenemos una tasa de asalarización del 84%, es decir, incluso ha crecido 2 puntos. Puede que esto sea un elemento conectado con el desarrollo de la crisis económica, porque habitualmente también cuando hay crisis económica cae el empleo asalariado y sube el trabajo autónomo, pero es sorprendente que se esté produciendo el fenómeno inverso, es decir, tenemos una todavía muy alta tasa de asalarización. La única duda que tenemos es: ¿las estadísticas nos engañan? Claro, porque las encuestas que se hacían no tenían en cuenta que este sector económico fuera a ser potente y fuera a crecer. Y a lo mejor hay mucho empleo que no se detecta en este sector
de la economía digital que no entra en los datos estadísticos y que a lo mejor sí hay más empleo autónomo en las economías europeas a resulta de la digitalización del que nosotros estamos pensando. El otro factor que provoca la digitalización es el de los microempleos, que utilizando la expresión anglosajona es la gig economy, que resulta que aunque sea trabajo profesional técnico muy elevado, es por un tiempo muy corto de duración, que serían empleos que en el pasado a lo mejor casi que no se cubrían, porque económicamente no compensaba. Uno de los cálculos que hacen los economistas es los costes de transacción. Si la operación de contratación de la persona, de gestión administrativa y de finalización del contrato, sea de carácter laboral o sea civil o mercantil, me supera a todo el desarrollo, no me compensa hacer contratos muy cortitos. Pero como ahora la digitalización te lo permite, pues los contratos de muy corta duración son muy posibles, mientras que antes no eran pensables. Eso también tiene una ventaja con lo que se llama la trazabilidad a través de la red de Internet de las operaciones de negocios realizados. Y es que, de nuevo, las instituciones públicas pueden controlarlo mejor. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que el sistema de contratación, incluso laboral, se ha sofisticado tanto que se hace muy sencillo. Entonces, en España, meter a una persona en planilla a veces es darle un botón de la computadora, y sacarlo fuera de la planilla es darle a otro botón. Y se dan supuestos que de pronto sorprenden. Por ejemplo, en fecha de final de junio del año pasado, en un solo día se dieron de baja de la Seguridad Social a 300.000 personas. ¿Cómo es posible esto? 300.000 personas, sabiendo que, bueno, ¿qué es lo que ha pasado en un día? Se ha venido la economía abajo. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues la operación informática te lo permite a una velocidad impresionante. Se trata de contratos de muy corta duración, que en el pasado estarían probablemente en la economía informal y sumergida. Sería un trabajo en el que no habría boleta ninguna, no habría afiliación a la Seguridad Social, no, nada. Ahora sí la hay, tiene este elemento positivo, pero también tiene el elemento de que acentúa notablemente la inseguridad jurídica. Pues a veces son trabajos profesionales de cierto nivel, pero que al mismo tiempo están globalizados. De pronto, una empresa que está haciendo un proyecto de una construcción bastante considerable necesita un cálculo de resistencia del edificio que requiere a lo mejor pues un profesional de mucho conocimiento, pero máximo durante 6 horas. Lo manda a la red informática. ¿Quién está dispuesto a hacerme este trabajo? Acuden profesionales que pueden ser de cualquier sitio. Asumen el compromiso con esa empresa, desde su casa hacen la tarea durante 6 horas, terminan el trabajo, reciben la retribución. No le han conocido la cara a quien le ha contratado.
absoluto. Pero hay un grado de fiabilidad de que la operación va a ser, que el profesional está dispuesto. Pero claro, son profesionales que hoy hacen reciben 2 encargos de esto y están trabajando 16 horas. Y después se pasan 3 días sin trabajar. Y de pronto encuentran otro trabajo. Entonces hacen microtrabajos muy pequeños. Esto, laboralizarlo, es prácticamente un esfuerzo pírrico imposible. Son casi todos ellos autónomos, pero los hay muchos. En otros trabajos que son más presenciales, estos microempleos sí están laboralizados, pero también se da esto. Se utiliza mucho en el sector de la restauración y de la hostelería. Tengo un evento porque en este hotel hoy se va a celebrar una boda con 300 invitados. Necesito 10 camareros. ¿Para cuánto? 3 horas. No dura más la celebración. Pongamos que es un gran matrimonio con potencial económico. 6 horas de celebración, no máximo. Entonces, ¿cómo los localizo? A través de la plataforma informática. Acceden personas, muchos de ellos estudiantes, que es un complemento, contratados laboralmente, alta en la seguridad social, porque hay la trazabilidad y no puedes asumir el riesgo pero esa persona tiene ese evento ese día y no sabe qué otro matrimonio va a haber dentro de cuánto. No se pueden profesionalizar y pensar que van a tener una continuidad. ¿Qué ocurre? Desplazamiento del riesgo hacia el profesional, aunque tenga un contrato de trabajo. Desplazamiento del riesgo en relación a la continuidad. Hay todo un proceso incluso de externalización del trabajo en los hoteles en España, de modo que las camareras que limpian los hoteles están dejando de ser contratadas por el titular del hotel, pasando a ser contratadas por una empresa de servicios. Y las empresas de servicios las retribuyen en función del número de habitaciones que limpian. Son conocidas coloquialmente en España a este colectivo y ellas mismas han creado un movimiento sindical bastante potente que se llama las Kellys. Las Kellys, porque son las que limpian, no es por otro motivo. Exactamente. ¿Qué sucede? Que aunque están laboralizadas, su vinculación no es con el hotel, es contra una empresa intermediaria y sobre todo que el efecto es que el riesgo, que se dice tradicionalmente, ¿cuál es uno de los elementos definitorios de la relación laboral? La ajenidad en los riesgos. La empresa no asume el riesgo, lo asume la camarera, porque resulta que hoy ha caído la demanda de clientes de alojamientos en el hotel y hoy solamente hay que proceder a la limpieza de 10 habitaciones. Mañana hay que proceder a la limpieza de 40. Entonces, bueno, pues a lo mejor por niveles retributivos, ustedes dirán mucho poco, pero es que en algunos casos lo que le reciben son 2 euros por limpieza de habitación. Claro, entonces el esfuerzo es enorme respecto de... No tienen digamos, la retribución garantizada porque puede variar muchísimo. Todo esto pues también dificulta a los tribunales cómo evaluamos el criterio para determinar si la relación es laboral o no. Los criterios tradicionales nos sirven o no nos sirven. Yo me posiciono en la tesis de que sí sirven, incluso que son más potentes los criterios
de la subordinación de lo que lo era anteriormente, particularmente en el test de quién ejerce el control de la actividad. Los poderes de control son muy minuciosos, incluso mucho más intensificados, aunque se hagan a través de la red informática. Se conoce con detalle lo que está haciendo, cuánto tiempo está trabajando delante de la computadora la persona. Se le pueden estar dando instrucciones permanentemente. Tú tienes que hacer el trabajo a través de este programa informático, que es el que nosotros te proporcionamos, y el programa informático tiene un protocolo estricto sobre cómo tienes tú que hacer el trabajo. Luego, el ejercicio del poder de dirección y del poder de control a veces incluso se acentúa, aun cuando naturalmente la empresa titular de la plataforma informática intente defender que no es un empleador. Es lo que, volviendo al caso de Uber, decíamos, ¿acepta todavía que sea una empresa que presta servicio de transporte? No, yo no soy empleador, son autónomos en el Reino Unido. Sin embargo, los tribunales están diciendo que son asalariados y tienen contrato de trabajo. Probablemente por esta vía no hay un proceso tan intenso y fuerte de autonomización del mercado de trabajo. Y depende también de cuál sea la valoración de criterios que vayan haciendo los tribunales. Entonces, si uno es rígido en la concepción de lo que es la subordinación en la fórmula más clásica, diría, hay dos elementos indispensables. Uno es el de lugar de realización y tiempo de realización. En la economía digital, el elemento espacial salta por los aires. Y el temporal en gran medida también. Si yo hago un encargo de este tipo, hágame usted un cálculo de estructura de un edificio en su casa, con su ordenador, su computadora, lo que me importa es el resultado. Usted entrégueme el trabajo, me da igual cuando lo haga. Si usted hace una parada para ir a recoger al colegio, al nido, a su hijo o a su hija, me importa menos, porque lo que me importa es que a tal hora esté el trabajo terminado. Si se tiene esa rigidez, puede haber un proceso de autonomización fuerte. Mientras que, por el contrario, si se va a la categorización de decir, mire usted, usted me marca el tipo de trabajo que tengo que realizar, me da instrucciones constantemente, me controla el resultado, me proporciona a lo mejor el programa informático y no puedo hacerlo con otro diferente al suyo. Todos estos elementos ahondan en una concepción distinta de la subordinación, pero siguiendo siendo subordinación. El Tribunal Supremo Español no ha resuelto todavía ningún asunto de estas características, pero previsiblemente va a tener una concepción renovada de la subordinación. Es previsible que la tenga y que eso no provoque muchas huidas del derecho del trabajo por la ausencia de subordinación. Los dos casos más recientes del Tribunal Supremo sobre esta materia son emblemáticos, aunque no se refieran estrictamente a economía digital, pero los dos, y además por unanimidad la Sala ha dicho, aquí hay trabajo. Bueno, no, la primera hubo mucha discusión, la primera aquello se partió la Sala, pero la segunda ha sido unánime. La primera era un periodista que participaba en una cadena de radio emitiendo opiniones políticas. Tenía su propia posición política en un momento determinado, la cadena de radio no le gusta la deriva política que tiene el periodista y prescinde de él. Y él dice, yo lo que tenía con la cadena de radio era una relación laboral. La cadena de radio decía, no, usted es un freelance, usted no es...
Usted hace su trabajo cuando se organiza. Lo único que tiene, pero le decía al tribunal, sí, pero tiene un horario exacto de participar en el debate que está predeterminado. Más aún, la cadena de radio le dice, hoy vamos a debatir 3 asuntos, que son este y este. Usted lo va a debatir con aquel y aquel señor. Y no se lo digo, pero usted ya intuye, al decir quiénes son los otros, cómo se compone el debate. Espero que sea su posición ideológica, cuál sea la del otro, porque si a la postre estoy buscando la pluralidad, a usted lo tengo elegido por su perfil determinado. Le digo los temas que se van a tratar, con qué enfoque, el horario, y dice el tribunal, no es un freelance, tiene un contrato de trabajo. El otro caso, mucho más reciente, y además aquí ha habido total unanimidad, y sorprende que no haya habido mayor debate, es la justicia española, el Ministerio de Justicia, necesita en diversas ocasiones, cada vez más intensas, tener un traductor. Declaraciones judiciales de un marroquí, traducción de textos, muy variada. No tiene profesionales propios porque el trabajo es cíclico y de intensidad muy variable, no se puede saber cuánto. Lo contrata con una empresa, usted me presta el servicio de traducción en todos aquellos que sea necesario, de peritaje, traducción simultánea, y cuando yo le diga, usted, hay que traducir tal documento, tiene que usted mandarme un profesional tal día para que esté en tal comparecencia pública ante el Ministerio Fiscal y ante el juez, usted me manda el profesional. Pues bien, la empresa que presta el servicio de traducción tenía a todos los traductores como autónomos. El traductor en un momento determinado dice, no, nosotros somos asalariados. La empresa dice, mire usted, no. Yo tengo con estas personas prácticamente, aunque en España esté prohibido, contrato 0 horas, porque yo no le puedo garantizar. A lo mejor, si usted lo tengo como traductor de chino, pues lo utilizo poquísimo y a lo mejor me paso 20 días sin utilizarlo y de pronto pues resulta que hay un asunto muy importante y usted tiene que estar 1 mes y medio a tiempo completo trabajando. Trabajo de cantidad muy irregular, que incluso puede llegar a ser 0. Segundo, como es irregular, yo le ofrezco una gran contrapartida al profesional. Si usted quiere, acepta el trabajo. Le voy haciendo encargos y a cada encargo es un contrato distinto el que tengo con esta persona. Yo no le doy instrucciones porque yo no sé ni chino ni sé árabe. Es un técnico que organiza el trabajo y él es el responsable. Si después en una declaración judicial ha hecho una mala traducción y eso ha producido un error a la hora de dictar sentencia, yo no lo soy, es este señor el responsable, el que hizo mal la traducción. El Tribunal Supremo no tiene ninguna duda. Estos son asalariados. Son asalariados, tienen un contrato de trabajo, a pesar de todas estas irregularidades. Su trabajo depende al 100% de que reciba o no reciba encargo. Le dice el modo de hacerlo, le da indicaciones de a qué tribunal o a qué tribunal no tiene que ir, le hace la entrega del documento a traducir, le dice el plazo en el que el documento tiene que estar traducido. Dice, hay otra serie de elementos que priman en el elemento exclusivo de que esa empresa que prestaba el servicio para el Ministerio de Justicia era una empleadora de estos trabajadores. Eso sí, esto mezclado da lugar a que, junto con las fórmulas de microtrabajos, pues en muchas ocasiones empecemos a tener manifestaciones de contratos 0 horas que están extendidísimos en el Reino Unido
que oficialmente en España y en la Europa continental en general están prohibidos, pero que de facto funcionan. Y este ejemplo que les he puesto del trabajo de traductor en los organismos judiciales es un caso prototípico de contrato de trabajo 0 horas. Hubiera habido también la posibilidad de que el Tribunal Supremo Español hubiera sido, como en España el trabajo 0 horas está prohibido, no puede ser un contrato de trabajo, tiene que ser un autónomo. Y no ha entrado en la discusión, ha dicho, mire usted, no. Esa libertad que usted afirma en cuanto a la recepción o no del encargo es un poco ficticia, porque es más aparente que real. El traductor sabe que a un rechazo, si eso le provoca un problema a la empresa traductora porque no encuentra otro traductor de chino que lo tiene que localizar inmediatamente, dirá, de usted no me fío, ya no lo vuelvo a llamar nunca. Entonces es un implícito despido el que se produce cuando se deja de producir la llamada. Claro, en un contrato 0 horas, ¿cuándo hay un despido? No hay un despido nunca, porque lo tiene ahí aparcado. Es también mucho de lo que sucede con todos estos profesionales que trabajan a través de encargo de plataforma informática. En el sentido de que inmediatamente la empresa ha convertido al consumidor en otro tipo de trabajador, curioso, que es el vigilante de si su empleado hace bien el trabajo o lo hace mal. ¿A partir de qué momento una persona que tiene un contrato de trabajo 0 horas, que deja de ser llamado, puede decir, he sido despedido, puedo poner la reclamación correspondiente porque mi despido ha sido ilícito, incluso ha tenido un carácter discriminatorio? Hay otros elementos que confluyen aquí, pero ya me parece que me estoy extendiendo mucho más de la cuenta. Me han escuchado ustedes más que suficiente. Están todos los temas sindicales de por medio que dan para una conferencia, pero no les canso más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesor Cruz, por la exposición tan clara y tan reflexiva sobre lo que está pasando con el derecho del trabajo, no solo en España o en Europa, sino que también nos afecta porque ya la globalización intercambia o comparte toda la problemática que lo vemos también acá en Lima, en Perú. A continuación, y para que también pueda tomar un merecido descanso, abrimos la sesión de preguntas, comentarios que se quieran dar, un poco en el mismo esquema que ya hacemos. Comentan o preguntan y luego el profesor Cruz rescatará los comentarios para poder seguir enriqueciendo este debate. Así que en orden, Raúl, Adolfo, Martín, Lidia, Sandro. Permito hacer algunos comentarios con relación a empresas españolas que ha citado y más o menos cómo estamos aquí, en algunas de las que he podido recordar al tomar este breve apunte en este papel importante, porque no tenía dónde escribir y el mantel no es para eso. Muy bien, entonces la primera idea, por ejemplo, mencionaste una empresa de venta por internet. Aquí yo no soy muy tecnológico, te digo lo que veo de mis hijos, principalmente de ellos, que son 4, ¿no? Acá hay una empresa que se llama OLX. Yo he pensado vender mi camioneta para poder renovarla. Mis hijos me dicen hay que venderla por OLX. Bueno, lo cierto es que mi hijo mayor, que tiene casi 30 años, acaba de vender un equipo de gimnasia, de estos equipos que te permiten sacar abdominales, sacar brazos y qué sé yo. Lo vendió rapidísimo, colocó el aviso en OLX, un señor lo quería comprar para su hijo, lo llamó por teléfono, fue a mi casa, con mi hijo lo desarmaron y se llevaron el aparato. OLX es la empresa. Luego, en estos asuntos de tipo hágalo usted mismo, pero esto existe hace muchos años, hay una empresa
de radiocomunicaciones norteamericana que se llama Heathkit. Te vendían equipos de comunicación para radio aficionados, amateur radio operators. Llevas el equipo y tú mismo lo armas y tienes facilidades para eso, ¿no? Luego, el tema de los muebles. Yo le comentaba aquí a Adolfo, puedes comprar actualmente unos muebles de comedor, por ejemplo, muy sencillos, que te viene la mesa desarmada, sin patas, hay que ponerla, te viene con las herramientas, ¿no es cierto?, para que lo armes, las sillas, etcétera. Claro que todavía, por lo menos, a no ser que lo compres por internet, aquí lo compras en una tienda por departamento y lo puedes armar. Lo mismo pasa con algunos roperos, que si quieres que te lo armen, tienes que pagar el servicio de que va a venir a tu casa. Yo no sé si ese técnico que viene a armar el ropero a tu casa es empleado de la tienda por departamentos o no. No he entrado a ese detalle. El tema Uber, comentábamos con Orlando brevemente, es curioso. Los choferes de Uber, cuando uno conversa con ellos, yo lo he hecho alguna vez, no se sienten trabajadores, sienten que son independientes, incluso comentan algo que tú dijiste: yo presto el servicio cuando quiero y si no, lo desconecto y no lo realizo. Luego, a propósito del impacto de la globalización, algo muy breve, ¿no?, que puede poner infinidad de ejemplos. Cuando vivía Arafat, Yasser Arafat tenía un famoso turbante o gorrito, ¿no es cierto? Lo vendían en Medio Oriente, probablemente de carácter artesanal, y podía costar $50. Me comentaba alguno de mis hijos que ahora lo venden en Medio Oriente, seguramente a $5, made in China, producto chino, ¿no? Cómo eso impacta y ha fastidiado la economía de estos artesanos. Y luego un par de ejemplos finales. Están de moda los youtubers, que generalmente son jóvenes. Ayer comentaba mi hija de un amigo de ella, que quizás aquí alguien puede conocer, el famoso Cholo Mena, que es hijo de un amigo de la universidad. Tiene 90.000 seguidores, 90.000 seguidores. Entonces, cuando hay algún joven que quiere prestar el servicio de algo, habla con el youtuber y el youtuber le hace de alguna manera cierta publicidad y ese joven, amigo del Cholo Mena, probablemente va a tener un conjunto también de clientes importantes. En esto los jóvenes son unos campeones. Esto ha revolucionado la captación de clientes. Probablemente un abogado no lo haría así. Probablemente ahora un joven va a recurrir a Instagram, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo quizás uno de los más notorios, la novia o exnovia, no lo sé, de Paolo Guerrero, un futbolista peruano, ¿no?, que es nutricionista. Mi hija es nutricionista, por eso conozco el ejemplo, ¿no? Entonces esta chica, que creo que se llama Talía, me parece, ¿no? Thaís, pone foto, toma el cafecito, le toma una foto, Thaís, bueno, hace una amplia publicidad y capta clientes de esa manera. Entonces son cosas novedosas a las cuales los que somos en Perú decimos más tíos, no conocemos tanto, y yo lo que conozco y me he permitido compartir contigo es porque me cuentan mis hijos, no porque yo lo viva directamente. Muy interesante la información que nos traes de Europa, y yo quisiera llamar la atención que en países como América Latina, como los países de América Latina con tradición de sindicalización descentralizada, se agrega un problema adicional que probablemente desde Europa cueste trabajo entenderlo, porque en Europa se está acostumbrado a una sindicalización por industria, a una negociación colectiva por industria, aunque por cierto eso ha cambiado mucho en los últimos años, pero digamos que hay una organización sindical que defiende los intereses de los trabajadores, que está profesionalizada, que está organizada, justamente para ver estos problemas que no se resuelven en la empresa, ni menos en un contrato individual de trabajo. Entonces, tú dabas el ejemplo de las que limpian, ¿no?, de las Kelly, que me parece muy, muy ilustrativo. Efectivamente así ha cambiado. Los hoteles antes tenían un personal estable que si limpiaban 100 habitaciones o limpiaban 40, daba lo mismo para ellas en la medida que tenían su salario. Ahora el salario está así, trozado en función de
trabajos concretos que realizan. Pero bueno, pero esas personas están organizadas sindicalmente. Aquí ni siquiera en la empresa se está organizado sindicalmente porque hay muchos obstáculos a la sindicalización, ¿no? Con decirte que la sindicalización ha bajado antes de los 90 teníamos 22% de sindicalización y ahora tenemos 5%. Entonces, esa es una tragedia, es un drama, un shock laboral. El choque económico tuvo también un shock laboral. Y a eso hay que agregar que hay un tradicional debilitamiento de las instituciones como de supervisión laboral administrativas, la inspección del trabajo, y de muchas dificultades y muy morosa la jurisdicción laboral, donde prácticamente se niega el acceso colectivo a la justicia. Entonces, todas las instituciones de colectivización de las relaciones laborales están debilitadas y se centra en lo individual todas las relaciones laborales. Entonces, ese es un problema adicional, muchísimo más dramático que los naturales cambios económicos que también traen cambios en la relación de trabajo. Entonces me gustaría, mucho apreciaría de ti un comentario a este respecto que acendra, que vuelve más dramática las relaciones laborales aunados a los cambios tecnológicos. Quisiera pedirte que completes la presentación que has hecho, dando datos, entiendo que hay pocos pero interesantes, de la intervención de la autoridad de la inspección. La inspección madrileña, la catalana, me parece, ya han evaluado y han tenido pronunciamientos con esta fórmula de Uber o estas empresas intermediarias. Entiendo que hay también una muy famosa de delivery, de este servicio de solicitud de alimentos. Y entonces creo que sería interesante recoger de tu parte no solo algunas resoluciones judiciales que has mencionado, sino también me parece valioso el tema de la autoridad administrativa como elemento de control que señalaba Adolfo, pues aquí todavía es débil o incipiente, ¿no? Yo creo que este es un nuevo tema que nos obliga a revisar las viejas instituciones, como tú bien lo habías señalado, en el sentido de la subordinación y el tema del asalariado frente al autónomo, pero toda la franja intermedia de los parasubordinados. No sé si ahí hay una posibilidad de actualizar esos conceptos, donde claro, las fronteras no son nítidas, pero que finalmente creo que ante esta situación, que es, claro, aquí no cambia el modelo económico, ¿no? Estamos hablando del sistema capitalista que se renueva y entonces hay un dador de trabajo y hay unos que prestan trabajo, claro. El tema es cómo cambian esas condiciones de los que prestan trabajo y si el signo de la precariedad es el destino de todos ellos y por lo tanto pues el derecho al trabajo será una pieza de arqueología, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había, ¿no? Digamos, hoy todavía está vigente y será nuestra responsabilidad que pudiera todavía mantenerse en la función de equilibrio que tiene, porque finalmente pues el tema está entre la relación entre los sujetos y el estatuto de protección. Podrán modificarse los elementos de la protección, pero no el propósito tuitivo, porque si no, no hacemos derecho al trabajo, hacemos otras especialidades. Y tú bien has señalado, por ejemplo, la intervención de la magistratura mercantil, ¿no es cierto?, donde el tema se aborda desde la competencia del servicio o desde la lógica del consumidor y se soslaya la dimensión laboral, ¿no? Claro, estamos en el 2018, pero este tema del cambio tecnológico está desde fines de los 90, ¿no? Recuerdo un texto de OIT editado por Muneto Saki que debe ser del 98, del 2000. Hay ya literatura, lo que podría ser ciencia ficción en algún momento es ahora cotidianidad, ¿no? Con todos los ejemplos que ha señalado, y por lo tanto el riesgo de protección, desprotección, creo que es el kit del asunto. Antes que combatir
estas modalidades, porque en principio, salvo que sean fraude de ley, son iniciativas existentes. Creo que la preocupación sería volver al sujeto que da el trabajo y por lo tanto repensar los niveles próximos de protección. Porque si cambia la locación, se deslocaliza el trabajo, y si el horario ya no es un referente, ya no es una unidad de medida, por lo tanto pues la hora extra no funciona. El trabajo nocturno, si me han contratado para hacer un informe en 48 horas para entregar a Japón, seguramente lo acabaré a las 2 de la mañana para que llegue a mediodía hora de Tokio. Y por lo tanto, claro, la jornada no es, o la oportunidad, las pausas, todo esto que se daba en la fórmula típica. Entonces creo que también ahora un reto es entender qué es lo típico y qué es lo atípico dentro de estos elementos, y por lo tanto creo que es una invitación sugerente para los que estamos interesados en la especialidad. Muchas gracias. Y a mí me genera una duda de esta realidad, de este movimiento tecnológico que revoluciona todo lo que nosotros conocemos en un contexto como Perú, en el cual la informalidad es de niveles del 70%, con lo cual no saca trabajadores del mercado formal, sino que ocupa y genera que anteriormente, porque el servicio de taxi en Perú nunca ha sido formal. Los taxistas eran independientes, lo que implicaba, tomando el tema de Uber puntualmente, lo que implicaba que los taxistas fueran gente que sacaba el coche de su casa, salía un momento, trabajaba, pagaba sus deudas, guardaba el coche y ya está, con los riesgos de seguridad, de higiene, etcétera, que eso implica. En el contexto de Uber hay mucha gente que no tenía una ocupación definida de alguna manera y resuelve un poco un tema de empleo informal, porque finalmente son personas registradas que tributan. Con lo cual, a mí no me queda muy claro, en una realidad, con este índice de informalidad, si esto plantea un reto, un problema, o en alguna medida una solución desde un contexto nuevo, porque los laboralistas miramos todo desde la perspectiva del derecho de trabajo, y desde los conceptos tradicionales que conocemos, buscamos entender cómo se mueve lo que va pasando en los años, digamos. Pero esta realidad es lo que decía Raúl, muchos conductores de Uber o de Cabify o estas no se consideran a sí mismos trabajadores porque están conectados a 4 plataformas simultáneamente, se conectan a una un día, otra otro día, no hay sanciones en la utilización de las aplicaciones en el país, no se penaliza a un conductor de Uber que se desconecta o que no se conecta en varios días, con lo cual yo puedo salir de trabajar, yo misma puedo salir de trabajar y si no tengo nada que hacer, me descargo la aplicación y conduzco hasta un poco y luego me voy a mi casa. Entonces no sé muy bien cómo se delinea esta realidad en este contexto, porque entiendo que en un contexto en el que le saca del empleo formal para meterlo en esta realidad tecnológica extraña, a diferencia de lo que ocurre acá, ¿cómo se articula? ¿Cómo veo yo, cómo reglamento? Si en Perú habría que hablar de una norma para reglamentar estas realidades tecnológicas distintas que generan mucho empleo, porque finalmente hay muchísima gente que está teniendo un ingreso de alguna manera fijo por Uber o por Cabify o qué sé yo. ¿Cómo desde su perspectiva, teniendo en cuenta este 70% de informalidad, cómo se movería eso? Y lo primero que me llamó la atención o me hizo recordar su exposición fue una exposición que hubo hace aproximadamente 20 años en el Colegio de Abogados de Lima, que fue más o menos hacia dónde iba el derecho al trabajo en ese entonces, y el ponente era nuestro recordado Mario Pasco. Expuso, digamos, los motivos que él consideraba que se venían para el derecho al trabajo en aquel entonces. Terminada la exposición y en los corredores del colegio, tuve la suerte de participar en una conversación con también nuestro recordado doctor Luis Aparicio Valdés, en la que participó también Mario Pasco, y la reflexión en ese momento de los dos, yo obviamente como espectador no podía ser de otra forma, llegaron a la conclusión de que efectivamente iba a haber un periodo en la historia que se venía complicado para el derecho al trabajo, ya en aquel entonces, 20 años atrás. Y Mario era muy pesimista sobre la visión del derecho al trabajo. Y por el contrario, Luis Aparicio Valdés tenía una visión muy optimista. Y le decía a Mario, mira toda la revolución que está trayendo la tecnología hoy en día. Y hablaba, digamos, de los programas de televisión, y hablaba de los videos y las reproducciones de aquel entonces. Y tenía él una visión bastante optimista de lo que se venía frente al pesimismo de aquel entonces de Mario, ¿no?
Y eso me ha hecho acordar también que efectivamente hoy en día estamos viviendo lo que se ha denominado la tercera revolución industrial, la revolución tecnológico-científica, de alguna manera de decirlo, la revolución de la inteligencia, en la cual el mundo nos está exigiendo hoy en día no hacer trabajos repetitivos o de repetición que lo podría hacer tranquilamente una máquina o un robot, y por el contrario utilizar algo que no se está explotando en ninguna currícula, creo que de ningún país aún, a no ser, digamos, los europeos del este, o los europeos del norte, que es la capacitación de los estudiantes y los futuros trabajadores del intelecto y de la capacidad de creación, la creatividad. Y creo que no hay ninguna currícula, digamos, en nuestros países por lo menos, que apunte a eso. Y por el contrario, nuestras currículas siguen siendo, votemos o hagamos personas que estén dentro de la primera revolución industrial. Es decir, hagamos personas que tengan horarios de trabajo, que tengan, que se sometan a las direcciones de alguien y que simplemente cumplan trabajos que no tengan ningún contenido que lo que hoy exige el mercado. Que es que no es la ejecución repetida pues, en la relación, sino la innovación y la creatividad dentro del trabajo. Y se han creado pues estos nuevos giros de negocio, ¿no? Que son nuevas oportunidades como las startups. Y yo creo que también hay un tema que debemos analizar, y a mí me preocupa mucho, que es la visión que tienen hoy en día la futura mano de obra que va a venir en el mundo, que son los millennials. Y la capacidad, digamos, del millennial de ver el mundo y de ver su relación de trabajo no es la misma que teníamos nosotros, tal vez. La relación que tienen hoy en día ya no es el del trabajo autónomo, mejor dicho, es la del trabajo autónomo. Ya no es la del trabajo como lo conocemos, como las estructuras regulares que nosotros manejamos del trabajo. Y de repente porque no les conviene. Porque de repente, yo tengo todos mis sobrinos, la generación de mis padres todos eran profesionales, la mía también, y la de ellos, siendo profesionales, no buscan un empleo estable. Buscan autonomía, buscan comodidades, buscan otro tipo de situaciones porque su mundo es distinto al que nosotros hemos vivido. Y en ese entendido, el millennial lo que busca es tener varios trabajos y si es que se somete a uno solo, está perjudicando su economía y su estándar de vida. Y él puede tranquilamente trabajar desde una playa en Miami y seguir el trabajo y al día siguiente viajar a un matrimonio de un amigo en Europa y seguir trabajando sin ningún inconveniente. Y someterlo a un horario, a un régimen de subordinación, simplemente lo que hacemos es cortar lo que él puede desarrollar y tiene como desarrollo de vida, ¿no? Siempre les comento a muchos amigos, antes cuando yo contratábamos en el estudio abogados o practicantes, siempre la discusión era qué cosas voy a ver y cuál va a ser mi sueldo o mi retribución. Hablar en sueldo en estudios no es un buen ejemplo, pero la retribución que íbamos a tener. Hoy en día, lo que me preguntan las personas que vamos a contratar son sus condiciones de trabajo. Si tienen estacionamiento, cuáles son sus días de descanso, si pueden trabajar desde el hogar. Y hoy en día hay que acoplarnos a eso. Entonces mi reflexión es, ¿no será que estamos viendo todavía el mundo como lo veíamos hace 20, 25, 30 años con la revolución industrial? No es que estamos viendo hoy en día un desarrollo, y de repente esto nos exige el mercado y exige también la nueva generación que viene a prestar la mano de obra, distinto, con una visión, digamos, distinta de las cosas y seguimos nosotros en las entidades públicas del Estado y en las escuelas y en las universidades formando profesionales aún para ese destino que tiene la primera revolución industrial y no el destino que realmente nos exige hoy en día el mundo. Y esto realmente es una visión que nos va a traer complicaciones seguramente más complejas. Seguramente de acá a 20 años estaremos conversando de esta reunión que yo tuve hace 20 años con Mario Pasco. Y yo creo que la visión es una visión, sigo con la tendencia de Luis Aparicio, optimista. Yo creo que la tecnología, si bien es cierto, va a cortar muchos puestos de trabajo repetitivos, va a crear muchos puestos de trabajo donde el intelecto humano, la creatividad y la innovación sean la constante y sean el insumo que el trabajador en el futuro va a tener. Yo quiero en verdad retomar o continuar las dos últimas intervenciones, la de Lidia, la de Sandro, ¿no? Porque, digamos, lo que más bien hay es un reto, ¿no? Finalmente. Y un reto porque Elmer Arce hace algún tiempo, creo que es uno de los pocos que lo ha hecho, trataba la problemática de los autónomos económicamente débiles, ¿no? Es decir,
personas que están excluidas de una relación laboral, realmente excluidas, no estos casos dudosos, sino realmente excluidas, pero que están en una evidente desventaja económica, pero que formalmente están en una situación de igualdad inexistente en verdad, ¿no? Excluidos del derecho del trabajo, dados en una situación de igualdad por el Código Civil y en una situación de desventaja al momento de una contratación. Y en eso se puede caer respecto de determinadas actividades que, como consecuencia del uso de la nueva tecnología, pueden terminar siendo excluidas del derecho al trabajo. Usted mencionaba el contrato 0 horas en España. Bueno, acá se tiene el contrato intermitente dentro del derecho del trabajo, y en donde se bonifica o paga por los trabajos o labores efectivamente prestados. En algunos casos abusivos, ¿no? O no sé. Por ejemplo, hay hoteles que mencionaba el caso de las camareras. Bueno, muchos hoteles utilizan los contratos laborales intermitentes, en tanto no saben cuál va a ser la capacidad que se va a utilizar, ¿no? Laboral por el tiempo efectivamente prestado. Pero ¿por qué hablaba yo? Por el reto de atender estas situaciones nuevas. La no programación, que en verdad es una sanción que se le da a muchos choferes de taxi, de las aplicaciones que se tienen, no es una sanción acaso, no es el uso de la facultad de sanción que tiene el empleador, porque finalmente no se le programa, se le descuelga de la aplicación, y por lo tanto, claro, tienen otras tres sin duda, porque hay multiplicidad de compañías con las cuales se trabaja, por no decir multiplicidad de empleadores, pero lo que es un hecho es que se les desconecta de la aplicación, ¿no? Quien maneja la plataforma. Eso no es uso de la facultad de sanción acaso, no equivaldría a una suspensión, entre comillas, sin goce de haber. O sea, ¿a dónde quiero ir? Yo creo que estas nuevas formas de darse estas relaciones contractuales, y algunas laborales, otras probablemente no, lo que deben de generar es un reto, finalmente, ¿no? Un reto para evitar la desprotección de lo que en algún momento Elmer llamaba los autónomos económicamente débiles, ¿no? que finalmente creo que están fuera de toda situación de protección, ¿no? Pues creo que efectivamente hay un importantísimo elemento psicológico de quien habla. Entonces, lo que tú decías del optimismo o el pesimismo, uno se encuentra una persona en su vida que ve la vida de manera pesimista, esto lo verá de manera pesimista. Quien sea un optimista nato lo verá como una maravilla en todos los sentidos. Entonces, si queréis, entonces yo me tengo que caracterizar. ¿Qué soy yo, un pesimista o un optimista? Yo habitualmente el vaso no lo veo ni medio lleno ni medio vacío, yo lo veo que está a mitad y que tiende a no vaciarse, sino que conserva su densidad y su calidad. Y en esta materia, si uno intenta no tener prejuicios, puede llegar a ciertos consensos. Uno primero, que hace un tiempo atrás hablábamos de esto como algo curioso, llamativo, anecdótico, pero que pensábamos que esto, digamos, no iba a tener una repercusión nada más que en una franja muy precisa de la actividad económica y, por tanto, de profesionales, sean trabajadores o sean autónomos. Y lo que se está percibiendo es que esto va a tener una repercusión cuantitativa importante. Entonces, lo cuantitativo al final acaba teniendo un valor cualitativo, porque entonces nos enfrenta efectivamente a un reto importante de cómo
se le da respuesta desde el mundo del derecho a una realidad que ya no afecta a muy pocos. Lo otro, la influencia que tengan estas nuevas realidades sobre cada uno de los países depende de la historia de donde vengamos. Aunque sin embargo yo creo que hay algunos elementos de convergencia. ¿A qué me refiero a lo de la historia? También lo que tú decías. Si venimos de una economía en la que el 70% es trabajo informal y esto es una importantísima oportunidad para que emerja este empleo y se haga formal, bienvenido sea y tengamos una visión positiva. En otros países donde las actividades informales son más reducidas, pues la dosis de preocupación puede ser superior, pero no tampoco tan superior en el sentido de que yo decía anteriormente. Es que la trazabilidad de todo lo que se hace es mucho más controlable ahora, y la posibilidad de informalidad en todas estas actividades es muy difícil. Distinto es que el poder público renuncie a asumir sus funciones y prefiera no llevar a cabo la gestión de tributos que le corresponde, de la exigencia del cumplimiento de la legalidad, pero que herramientas ahora tiene más que antes. Claro, lo que pasa es que en todo esto todo el mundo tiene que reciclarse. De lo que hemos hablado poco es lo que tú decías, es decir, que ahora las habilidades y competencias que se requieren de un profesional no son las mismas que las de antes. Nosotros tenemos el caso anecdótico de un profesor que empezó a explicar el derecho del trabajo con la ley de contrato de trabajo del año 1944, vino el Estatuto de los Trabajadores, vino toda la reforma, se jubiló pasado 20 años del Estatuto de los Trabajadores y seguía explicando la ley de contrato de trabajo. Pero es un caso excepcional. Se dice el pecado, no se dice el pecador, como es natural. Pero claro, todos tenemos que reciclarnos. Entonces, uno de los que tienen que reciclarse también es la inspección de trabajo. ¿Hacia dónde? Pues se tiene que convertir en el inspector digital. Es decir, porque hasta ahora lo importante era el inspector de trabajo que físicamente visitaba la fábrica. Ahora a lo mejor no. Ahora lo que tiene que tener es habilidades de conocimiento de cómo funcionan estas plataformas informáticas, y de igual modo como la policía se ha digitalizado enormemente y todos los delitos que se producen vía informática hoy en día han adquirido unas capacidades enormes, pues el inspector de trabajo también tiene que digitalizarse. Hay otro elemento positivo. Tú indicabas que era menos importante que se fuesen autónomos que no lo fuesen, porque al final lo importante es la calidad del trabajo que tenían y efectivamente yo también te doy la razón en esto. ¿Qué es lo que sucede? Que hablando en el ejemplo de los trabajadores de Uber, ellos en un país como Perú se consideran que están mejor que los otros. Ellos se sienten incluso en estatus social probablemente por encima de los otros. En Europa también, digamos, el carro es de mayor calidad, tiene un mayor coste, atienden incluso franja de clientes distintos, los riesgos que siempre ha habido en un taxi de que haya algún incidente desagradable, desgraciado, de atropello por parte del cliente, no lo existe, no suelen tener. Hay muchísimos elementos. En la medida en que ellos no tengan la percepción de que tienen una posición de debilidad frente a la plataforma, no tendrán, utilizo una concepción muy clásica, conciencia de clase, no tendrán la necesidad de la colectivización
de lo laboral, y por eso hay muy poca colectivización en los trabajadores de las plataformas informáticas. Ahora, ¿esto va a pervivir? Probablemente no. Probablemente cuando empiece a extenderse todo esto y ellos perciban que tienen una oportunidad de mejora de condiciones de trabajo por vía de la colectivización, volverá a penetrar el sindicato en ese territorio. Incluso, digamos, en países como son los europeos, donde no había economía informal en los taxistas, ¿qué ocurre? Que los taxistas tradicionales son todos autónomos. Los de Uber ven una oportunidad de hacerse asalariados y dicen, y además eso me da, aunque yo siga con el prestigio social, pero me interesa porque voy a tener probablemente, para empezar, que el coste del aseguramiento de la seguridad social me lo va a dar. Voy a poder a lo mejor negociar determinado tipo de tarifas, la diferencia del beneficio, de las utilidades. Probablemente haya un elemento de que ahí, que era un sector todo de trabajo autónomo, se traslade al terreno salarial. Y lo mismo que decía en relación con el inspector de trabajo, hay que decir con el sindicalista. El sindicalista también se tiene que reciclar y tiene que empezar a aparecer el sindicalista digital, que ya no hace el circuito de presencia por los centros de trabajo, porque los centros de trabajo están vacíos, sino que tiene que ir a la calle o, de nuevo, aprender técnicas de difusión de información digital y de control digital. En la medida en que el sindicato se percate de que esto tiene su importancia, pues también iremos a analizarlo. Otra cuestión que ha salido de algún modo es el de los de Deliveroo, si son autónomos, pero si hay una franja intermedia de autónomos económicamente dependientes. Los de Deliveroo a veces lo que plantean son problemas de los originarios del derecho del trabajo, como es el de la simple protección de la salud. Aquí creo que no existe Deliveroo, pero Deliveroo son allí se llama Deliveroo. Aquí es Dilo. Entrega a domicilio. Y Globo también. Y Globo, entrega a domicilio a través de motoristas. De motoristas. No, en España son con bicicletas. Sí. Con una gran caja a la espalda. Deliveroo. Con una gran caja a la espalda, que todavía no tiene, pero probablemente estas personas van a tener un problema de salud muy grave, entonces son los orígenes, es la protección de la salud. Es decir, ¿cómo es posible que después de todos los avances tecnológicos, al final quien soporte la carga física del peso de lo que se reparte sea el trabajador? Y no hay ninguna regla de decirle cuál es el tope de peso que usted puede repartir. Claro, si lo que reparte es una pieza, pues no es muy preocupante. Pero si empiezan a repartir una serie de paquetes que tienen, ahí hay un problema. En relación con el asunto laboral de Deliveroo en España, en nuestra regulación, en el año 2010 se aprueba un estatuto del trabajo autónomo que contempla esta variante o especialidad del trabajo económicamente, que en España no se llama débil, sino económicamente dependiente, autónomo desde el punto de vista organizativo, pero que tiene a un solo cliente como un solo. Que, entre otras cosas, por ejemplo, en Uber sí que le exigen en España exclusividad, no puede estar apuntado a variar, porque como están en competencia, ellos quieren la identificación con la marca empresarial. Pues en el caso de la regulación se dice no hay subordinación porque él se organiza su trabajo, es el titular de su actividad, decide cuándo hace, cuándo no hace el trabajo, dice, pero su economía depende 90% porque no le salen clientes adicionales
que el que le hace los encargos correspondientes. Cuando se hace la ley, se hace un estudio estadístico y se dice ¿cuántas personas hay en España que trabajan como autónomos prestando un servicio solo para un cliente? Y se detecta que del orden de 500.000 de autónomos estaban en estas condiciones, 500.000 respecto de una población ocupada total de 19 millones. No es que fuera un porcentaje elevado, pero era representativo. O sea, esto puede tener una cierta significación. Después, resultados prácticos. Solamente se formalizan contratos de autónomo económicamente dependiente de 10.000, 15.000. Sí, un porcentaje que no llega ni al 5% del potencial. La regulación legal fallaba. Había motivos que propiciaban que la empresa cliente los prefiriera tener como trabajadores ordinarios en lugar de trabajadores económicamente dependientes, y en vez de producirse una huida del derecho del trabajo se producía una huida del autónomo económicamente dependiente. Sin embargo, en el caso de Deliveroo ha querido incorporarlos como autónomos económicamente dependientes, y hay una potencialidad de que esto empiece a crecer. A lo mejor no es el mejor ejemplo de Deliveroo, porque ahí el punto de referencia principal están en algunas sentencias fuera de España que apuntan a que puede que acaben declarándose también asalariados. En el Reino Unido no. En el Reino Unido, mientras que en el Reino Unido una sentencia que dice que Uber son asalariados, ha dicho que Deliveroo son autónomos. Pero pudiera entonces que si se canalizan como autónomos, acaben como autónomos económicamente dependientes. El otro debate que se produce aquí es en qué modo, esto está sobre todo desde hace mucho tiempo atrás, propuesto por Supiot en Francia y Friedland en Alemania, en Inglaterra, es posible que superemos parcialmente, no por completo, la distinción autónomo-asalariado y se cree algún tipo de estatuto básico de derechos que fuesen comunes a unos y a otros. Es que, por ejemplo, lográsemos que ciertos derechos reconocidos constitucionalmente, como es la prohibición de discriminación, tutelas por parte de las organizaciones sindicales, etcétera, etcétera, se atribuyeran por igual con independencia de que uno fuera autónomo o fuese asalariado. Y se crease una base de tutela mínima para los autónomos, aunque no lo sean con un régimen laboral. Ahí se está en una discusión que no acaba de materializarse porque no llega a los tribunales ni llega a la intervención legislativa, pero algo puede haber. Y lo último, ya que también refiero, es aquí hay un elemento en el que la transversalidad normativa puede ser decisiva, en el sentido de que puede que mucho impacto o mayor impacto tengan actuaciones legislativas fuera del derecho del trabajo sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. No es casual que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo sea sobre un asunto mercantil, pero que se apoya para decir que no es un intermediario, sino que es un empresario, en la forma como se relaciona con los profesionales. Y está dando casi a entender esa sentencia de lo mercantil, que si esa sentencia, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que si a él le preguntase cuál es la relación, porque no se lo preguntaban, entre el profesional y la plataforma, hubiera dicho que es una relación laboral. Pero lo que también hay es en otros terrenos, por ejemplo, protección del medio ambiente, protección de consumidores. Todo esto puede tener un impacto enorme sobre el mercado de trabajo. ¿En qué sentido? Mire usted tiene que dar algunos actos de intervención legislativa de seguridad para el consumidor, de seguridad simplemente de que si se acerca a una gasolinera, pues
esta persona que no es un profesional de esto, pues si utiliza una gasolinera sin personas, no tenga un riesgo de producirse allí. Y entonces un mínimo de personal tiene usted que tener para garantizar la seguridad. Si en un momento determinado hay un incendio, el incendio se va a apagar también a través de una máquina automáticamente. Va a haber también una máquina que automáticamente al herido consumidor la va a llevar al hospital. No, al final tiene que haber algún tipo de trabajo humano que se conserve para proteger al consumidor, e incluso en el territorio de los informáticos, de lo digital. Una de las preocupaciones que casi que nos empezamos, por lo menos yo me empiezo a aproximar por generación, es la del analfabeto digital. Los millennials no tienen ninguna dificultad en adaptarse al cambio tecnológico. Nosotros nos estamos adaptando con, cuando menos, algún temor, mayor inseguridad. ¿Sabré yo hacer esto? Uno ve a un millennial haciendo una operación de una entidad financiera a través de la página de internet, no tiene ninguna preocupación. Nosotros lo miramos 4 veces, a ver si me he vaciado yo mismo la cuenta corriente. Y uno hace, cuando le da el último botón, está un poco asustado, ¿no? Ellos no tienen el susto ninguno. Y para qué hablar ya de nuestros padres, es decir, que son, en el sentido estricto del término, analfabetos digitales. Hay señoras en Facebook. Claro, pero son, por desgracia, todavía una minoría. Mientras que tú, a algunas de estas personas, les dices, cuando van a hacer la gestión en la entidad financiera, que no la atiende un empleado, se ven totalmente desarmados, desnudos por completo. Un mínimo de protección del consumidor, desde este punto de vista, garantiza un mínimo empleo. El otro elemento, y ya termino de verdad, el otro elemento que cada vez se elimina más, bien sea por medio de las llamadas FAQ, o del contestador automático de atención al cliente de una empresa, cuando uno va a consultar algo, provoca una depreciación enorme de la atención al público. Que también, digamos, una normativa de tutela del consumidor, que diga usted que es que cuando yo quiero hacer una reclamación en condiciones me encuentre al interlocutor con capacidad de atender mi reclamación. Entonces tiene que haber una persona por detrás, tiene que haber un empleado, será del tipo que sea, pero tiene que haber trabajo ahí de ser humano. Y si esto también se toma en consideración, pues todo el derecho de consumo puede también garantizar que la destrucción de empleo no va a ser tan intensa como pudiera hacerlo, porque la tecnología te lo permite. Entonces, que se ponga cierto freno a efectos destructivos de empleo por la vía de garantía de derechos de los consumidores. Pues nada más. Muchas gracias, profesor. La tecnología nos cambia para, por ejemplo, mientras hablaba ahora último, para comprar el pasaje que lo va a traer de Sevilla hasta Cajamarca para el Congreso Procesal, entras a la página web, armas tu billete, pagas tarjeta y se acabó. Adiós vendedor, adiós ir al counter de la TAM, adiós imprimir, porque inclusive con el celular puedes pasar directamente. Entonces sí, efectivamente uno tiene que acomodarse y acostumbrarse a toda esta nueva forma de trabajar en el mundo. Muchas gracias, profesor Cruz. Muchas gracias a todos por la presencia, e invitarlos a que puedan estar en Cajamarca en el Congreso Procesal. Muchas gracias y buenos días. Has traído trigo.